Hola, mi nombre es Milton Hernández y soy cofundador de Mac Más Competitividad. Quiero darte la bienvenida a esta masterclass donde conocerás el método turno perfecto. Durante los próximos minutos quiero compartir contigo una idea que cambió completamente nuestra forma de entender la gestión operacional. Durante más de 15 años hemos trabajado acompañando organizaciones de distintas industrias: alimentos, logística, forestal, manufactura y acuicultura. Y aunque todas son bastante distintas, había algo que se repetía una y otra vez. Todas tenían personas comprometidas, todas tenían indicadores y todas querían mejorar, pero muchas seguían obteniendo resultados muy por debajo de su verdadero potencial. Con el tiempo entendimos que el problema no era la falta de esfuerzo, era la forma en que se estaba gestionando el día a día. Hoy quiero mostrarte cómo transformar una operación reactiva en una operación estable, predecible y por sobre todo rentable. Y quiero comenzar con una pregunta: ¿cómo lograr capturar más de $1.000.000 al año sin comprar nuevas máquinas, sin ampliar la planta y sin hacer grandes inversiones en tecnología? La mayoría responde inmediatamente: más automatización, más software, más inteligencia artificial. Y debo reconocer que durante muchos años yo también pensaba exactamente igual. Cada vez que una planta tenía problemas, lo primero que buscábamos eran nuevas tecnologías, nuevos indicadores, nuevas inversiones. Y muchas de esas inversiones se hacían, pero a los meses después los problemas seguían apareciendo. Ahí comencé a hacerme una pregunta que era bastante incómoda. ¿Y si el problema no fuera la tecnología? ¿Y si el verdadero problema fuera la forma en que estábamos gestionando nuestra operación? Esa pregunta terminó cambiando completamente nuestra forma de trabajar en Mac Más Competitividad, porque descubrimos algo que hoy vemos prácticamente en todas las organizaciones. Las mayores pérdidas no ocurren por falta de automatización, ocurren por decisiones correctivas que llegan demasiado tarde. Ocurre cuando el problema aparece recién en el informe del día siguiente, o cuando el supervisor descubre una desviación al final del turno, o cuando en una reunión de producción se explica por qué ocurrió el problema, pero ya no existe ninguna posibilidad de recuperarlo. En ese momento, el dinero ya se perdió. Y ahí justamente comienza la historia del método turno perfecto. Y no es una teoría, es lo que hemos visto una y otra vez trabajando dentro de las operaciones. Por ejemplo, en una empresa logística detectamos pérdida oculta superior a los $300.000 y no era un problema de infraestructura, no era falta de personas, era una forma de gestionar que permitía pequeñas pérdidas ocurrieran todos los días sin que nadie las viera. En otra planta de procesamiento de salmones encontramos una brecha de $2,8 millones anuales. Lo más interesante fue descubrir la capacidad de 34% que todavía estaba oculta. La planta tenía potencial, los equipos estaban, la tecnología también. Lo que faltaba era un sistema que permitiera detectar estas desviaciones cuando todavía era posible corregirlas. Y ahí hay una diferencia enorme, porque cuando una organización aprende a intervenir en tiempo real, los resultados empiezan a cambiar muy rápido. Y esto que te cuento tiene un origen que reafirma lo que pensamos en demás. Hace algunos años tuve la suerte de poder viajar a Japón para conocer de cerca cómo trabajaban algunas organizaciones que son admiradas en el mundo entero. Y debo reconocer que viajé con una expectativa completamente distinta. Llevaba una tablet esperando volver con fotografías de robots, de software de última generación y tecnologías que pudiéramos replicar en Latinoamérica. Pero ocurrió algo que nunca imaginé. Después de recorrer varias plantas, me di cuenta que lo que más llamaba la atención no eran las máquinas, eran las personas. Veía supervisores permanentemente en terreno, equipos reunidos frente a tableros visuales, conversaciones muy breves, pero profundamente estructuradas, ¿ya? Problemas que se resolvían apenas aparecían. Nadie esperaba el informe del día siguiente, nadie decía, después lo revisamos. Todo ocurría en tiempo real. Las plantas que conocí en Japón no eran las que tenían más tecnología, eran las que habían desarrollado mejores hábitos de gestión. Y fue justamente en ese aprendizaje que inspiró de cierta forma el desarrollo del método turno perfecto. Entonces, ¿qué realmente hacían diferente? La respuesta era sorprendentemente simple. Cuando aparecía una desviación, no esperaban la reunión de la mañana, no esperaban el informe semanal, no enviaban un correo. El supervisor intervenía inmediatamente, el equipo analizaba la situación y se corregía la causa. Y antes de terminar el turno se aseguraban de que el problema no volviese a repetirse. Eso requiere de liderazgo, de disciplina, de presencia en terreno y de conversaciones estructuradas. Porque gestionar no significa mirar indicadores, significa tomar decisiones cuando todavía puedes cambiar el resultado. Con toda esa experiencia desarrollamos el método turno perfecto. No es una capacitación, no es una colección de herramientas Lean y tampoco es un tablero de indicadores. Es un sistema completo de gestión operacional.
porque finalmente entendimos que los datos por sí solos no cambian una operación, los reportes tampoco. Lo que realmente genera resultados son las decisiones correctas tomadas por las personas correctas en el momento correcto. Ese es el corazón del turno perfecto. Para lograrlo, construimos un modelo basado en 3 pilares. El primero busca comprender profundamente cómo funciona realmente una operación. No como aparece escrito en un procedimiento, sino que cómo ocurre todos los días. El segundo instala una nueva forma de trabajar, nuevas rutinas, nuevos estándares y herramientas que permiten gestionar el turno minuto a minuto. Y el tercer pilar asegura que todo esto permanezca en el tiempo. Porque implementar mejora es relativamente fácil, lo difícil es sostenerla. Cuando estos 3 pilares funcionan juntos, la organización deja de reaccionar frente a los problemas y comienza a controlar su desempeño. Dicho lo anterior, todo comienza con la realidad. No hacemos diagnóstico desde la oficina. Entramos a la operación, observamos, escuchamos, cuantificamos, construimos un árbol de pérdida para poder traducir los problemas en impacto económico. Luego de eso, comenzamos a analizar información, observamos en terreno, lo real, conectamos comportamientos con resultados y diseñamos las mejoras junto a quienes viven el proceso todos los días. Porque hay que ser claro, las mejores soluciones rara vez nacen de una sala de reuniones, generalmente nacen en un lugar donde realmente ocurre el trabajo. Después nos vamos a la segunda fase, que es la implementación. Aquí empezamos a cambiar la forma en cómo se guía cada turno. Instalamos tableros visuales, rutinas de gestión, verificadores de proceso, recorrido en terreno, confirmación de estándares y una práctica fundamental es la que llamamos el stop to fix para resolver problemas cuando aparecen. No cuando ya generó las pérdidas. Ocurre algo muy interesante. Los supervisores dejan de apagar incendios y esto es algo sumamente importante. Comienzan a transformarse en verdaderos líderes de desempeño. Ese cambio termina impactando en toda la organización. Finalmente, llegamos al desafío más importante, que es la sostenibilidad. Porque una mejora que desaparece después de 3 meses, realmente nunca fue una mejora, fue solo un proyecto. Por eso, instalamos un sistema de gestión multinivel. Desarrollamos líderes en terreno, formamos mentores internos, auditamos la adherencia y ayudamos que el modelo pueda expandirse a otra área. Nuestro objetivo nunca es que la empresa dependa de nosotros. Nuestro objetivo es que se desarrolle la capacidad de mejorar de manera autónoma y en ese sentido, el verdadero éxito de la transformación es precisamente que lo puedan hacer de forma autónoma. Y bueno, quiero terminar con una reflexión. Después de recorrer cientos de operaciones, nunca he conocido una planta perfecta. Pero sí he conocido muchas plantas que tenían muchísimo más potencial del que imaginaba. La diferencia nunca estuvo únicamente en la tecnología. La diferencia estuvo en la forma de gestionar. Si hoy día tú sientes que podrías mejorar tus resultados, probablemente tengas razón. La pregunta no es si existen pérdidas, la pregunta es si hoy puedes realmente verlas. Y si todavía no las ves, nosotros podemos ayudarte a descubrirlas. Por lo mismo, te invito a poder agendar una sesión estratégica con nuestro equipo. Así analizamos tu operación, identificamos las pérdidas invisibles y evaluamos si existe una posibilidad real de generar impacto operacional y financiero. Es importante mencionar que solo trabajamos con organizaciones donde estamos convencidos de que podemos generar impactos concretos y medibles. Así que bueno, te doy las gracias por acompañarme en este proceso y espero que esta conversación te haya permitido mirar la gestión operacional de una perspectiva diferente. Nos vemos pronto.